Unidad de aprendizaje número 4. Metodología de diseño de sistemas orientado a objetos. Tema 3. Diseño e interacción con dispositivos físicos. En esta fase, una diferencia importante de esta propuesta con respecto a otras metodologías, como por ejemplo el SOM, es la posibilidad de reducir el vacío existente entre el diseño estructural, en diagramas de clases y objetos de UML, y el de procesos, con las máquinas de estados. Esto es posible gracias a las actividades que llevan a cabo durante esta fase, para capturar los aspectos no funcionales. Veamos el nivel de objetos. En el aspecto funcional, en la fase de diseño, se construye la estructura del sistema partiendo de los diagramas obtenidos en la fase de análisis. A partir de los diagramas de clases de análisis, se generan nuevos diagramas de clases que reflejan la arquitectura lógica del sistema. Nivel de objetos. Los diagramas de clases y objetos se usan hasta en los últimos pasos de esta fase. Así, durante este nivel del diseño, los diagramas de clases y objetos se van detallando hasta llegar a un diseño de objetos muy refinado. Como en otras metodologías, los objetos se traducen a procesos siguiendo criterios claros, tales como los siguientes. Los objetos activos se describirán con una máquina de estados propia, al menos para que tenga su propia capacidad de ejecución. En algunas situaciones tiene que considerarse la posibilidad de incluir en un objeto capacidad para procesamiento múltiple. Una de estas situaciones se da cuando el objeto está involucrado en el procesamiento de varios eventos simultáneos que no pueden cumplir sus requisitos temporales. En este caso, puede ser necesario dividir el objeto en varios para atender por separado a los diferentes eventos. Otra posibilidad es la de usar máquinas de estados con objetos concurrentes. Los objetos pasivos no compartidos por varios objetos activos se modelan como un tipo de datos interno al proceso cliente. Si el objeto pasivo es compartido, consideramos un proceso con las limitaciones que debe establecerse. También tratamos con las clases que modelan el funcionamiento de la parte física y proponemos la descripción o distinción entre procesos activos y procesos pasivos. En los procesos activos, los manejadores de dispositivos físicos, y los procesos pasivos que modelan directamente los dispositivos físicos. A la vez que el diseño de los aspectos funcionales del sistema, también se tienen en cuenta las características no funcionales. En esta fase, la asignación de prioridades e interacción con los dispositivos físicos aún se mantiene en esta actividad dos niveles, el nivel de sistema y el nivel de objetos. Veamos el nivel de sistemas. Respecto a los temas no funcionales, el diseño tiene que capturar cómo los dispositivos físicos interaccionan con el sistema. En este sentido, cada componente físico tiene que modelarse como un objeto. Por tanto, hay que definir una clase para representar el componente físico correspondiente. Las actividades que se han de desarrollar en esta fase son similares a las que se han propuesto en otras metodologías, como por ejemplo en Octopus. Sin embargo, las guías para agrupar las clases que modelan los dispositivos físicos marcan una diferencia respecto a la estrategia propuesta por Octopus. De hecho, de agrupar todas estas clases en un único subsistema, proponemos distribuir las clases de dispositivos físicos entre los diferentes subsistemas que han sido generados durante la fase de análisis.
Esto promueve un diseño más natural y razonable, porque las clases que representan cada componente físico están definidos allí donde se necesitan. Básicamente la notación que proponemos a este nivel son los diagramas de clases y objetos de UML. Nivel de objetos, interacción con dispositivos físicos y asignación de prioridades. El nivel de objetos de esta fase está dedicado a diseñar la interacción con los dispositivos físicos, distinguiendo para cada componente físico un objeto pasivo y un objeto controlador. El primero modela el acceso al componente físico y el segundo implementa el protocolo demandando por los requisitos del sistema. Esta forma de diseñar los componentes físicos ayuda a decidir qué se va a diseñar como software y qué como hardware, y a simular el sistema en la fase de diseño. Los procesos físicos desaparecen en esta fase de implementación. Durante esta fase se llevan a cabo otras actividades. Por un lado, se completan las cadenas de secuencia de los eventos, asociando objetos a eventos, o fijando las prioridades de las transiciones. Por otro lado, se asignan los techos de prioridad de los procesos pasivos usando métodos como el de techo de prioridad inmediato. Finalmente, se construye una tabla en la que se muestra la correspondencia entre cada evento y la correspondencia secuencia de transiciones. Además, cada transición tiene asociada cierta información, como el tiempo de retraso debido a los bloqueos, si es que los hubiera, si es atómica o no, el tiempo de ejecución en el peor caso y su prioridad relativa. Evaluación del rendimiento. En esta fase se usan los modelos de simulación para analizar cuantitativamente medidas tales como el throughput y el tiempo de respuesta. Sería deseable que este análisis se llevara a cabo con herramientas comerciales ya disponibles, aunque éstas no ofrecen la generación de código completo de un sistema a partir de una especificación UML. En lo que respecta a la interacción con los dispositivos físicos, estos tienen que ser simulados mediante elementos especificados en UML. Cuando el sistema esté implementado, se accederá al dispositivo físico mediante funciones C integradas en el código generado a partir del diseño. Sin embargo, durante esta fase tenemos que completar la especificación con clases y objetos UML que modelen el funcionamiento de los dispositivos físicos. Esto nos permitirá la simulación y validación del sistema completo, teniendo también en consideración la interacción con los dispositivos físicos. Otro aspecto relevante es el que corresponde a los requisitos de tiempo real. Después del diseño, es necesario un análisis de tiempo real, un análisis preliminar. Usando este análisis es posible saber el funcionamiento temporal del sistema antes de la fase de implementación y entonces hacer los cambios necesarios para mejorar el tiempo de respuesta del sistema. En este sentido, la fase de evaluación del rendimiento también incluye un paso de rediseño para refinar el sistema especificado en UML. Basándonos en la experiencia, este paso propone una serie de heurísticos para cambiar el diseño y mejorar los tiempos de respuesta de los eventos del sistema. Este paso será especialmente útil cuando el sistema no cumpla los plazos de tiempo. Los cambios en el diseño afectarán a los parámetros de la ecuación del tiempo, como el bloqueo y la interferencia. Para ello se propone un conjunto de heurísticos que nos permite rediseñar, por ejemplo, rediseñar el sistema si no cumple los plazos de tiempo. Tener en cuenta los requisitos de tiempo real desde los primeros pasos del diseño. Los heurísticos se pueden resumir en los siguientes: transferencia de eventos para reducir la interferencia con la respuesta a otros eventos dentro de un mismo objeto. Creación de procesos para reducir el tiempo de bloqueo debido a eventos de menor prioridad tratados por el mismo proceso.
Eliminación de transiciones intermedias, eliminando transiciones entre objetos que no añadan ninguna información, sino que solo sirvan como paso de eventos. Bueno, hemos culminado el tema 3, usando como referencia el texto de sistemas de tiempo real. A continuación vamos a ver otras referencias que nos ayuden a ampliar nuestros conocimientos sobre los sistemas de tiempo real. A continuación veremos la presentación tiempo real de Juan Antonio de la Puente. Tiempo real. En este caso se tiene como objetivo comprender el papel del tiempo real en el diseño y realización de los sistemas de tiempo real. Entonces vamos a ver la presentación. Vamos a contextualizar aquí la necesidad, el acceso al tiempo real. Necesidades, acceso al tiempo real. Leer el paso del tiempo en relojes. Retrasar la ejecución de los procesos durante un tiempo. Definir límites temporales para la ocurrencia de un suceso. Ejecutar acciones en determinados instantes. Todo eso tiene que ver con el acceso al tiempo real. Representación de los requisitos temporales por periodos de activación y plazos de ejecución. Análisis del cumplimiento de los requisitos temporales. Ya se verá más adelante. Fijemos un tiempo universal. Universal Time. TU, o de las siglas en inglés, UT. Tiempo solar medio en el meridiano de Greenwich, ese es el tiempo universal. Definido en 1884, se llamaba entonces el GMT, donde se definía un segundo como 1 entre 86.400 de un día solar medio. Eso fue la definición hasta el 55. El problema es que fue relativamente impreciso y difícil de determinar, dado que la duración del día no es constante, pérdida de energía por las mareas y otros fenómenos irregulares debido al movimiento planetario. Luego está el tiempo de efemérides. Aquí se hace referencia al año trópico, el tiempo transcurrido entre dos pasos de la Tierra por un punto gamma. Corrección del tiempo universal. Hay UT0 corregido por el movimiento de los polos, UT1 corregido por las variaciones de la rotación de la Tierra. Tiempo atómico. Los relojes atómicos proporcionan medidas estables y precisas. Precisamente los relojes atómicos son los que están montados en los satélites en la actualidad. Y esa es la definición oficial en el sistema internacional desde el año 1967. TAI es el tiempo atómico internacional y se definió en 1970, sincronizado con el tiempo universal en 1958, el 1 de enero de 1958. Mantenido por una red coordinada por la BIP, el Bureau International de Pesos y Medidas. Tiempo universal coordinado. El TAI se aparta lentamente del UT. La duración del día solar medio va en aumento. En el 2006 la diferencia fue de 32,8 segundos. Bastante, ¿verdad? Ahora se utiliza el UTC, el tiempo universal coordinado. Aquí hay unas expresiones matemáticas que nos ayudan a corregir estas variaciones que ocurren con los demás tiempos que se han indicado. Entonces, el UTC, el tiempo universal coordinado, es adecuado para la comunicación con personas, aunque presenta saltos que lo hacen inadecuado para medidas de tiempo precisas. El TAI es una referencia más adecuada para controlar la ejecución de tareas de tiempo real. El TAI, para que lo puedan recordar, el TAI está por aquí, es el tiempo atómico internacional.
Y acá hay una gráfica donde se muestran las diferencias entre el tiempo universal coordinado y el tiempo internacional, el tiempo atómico internacional. Bueno, tenemos los calendarios, que son los calendarios julianos, gregorianos, etc. Y acá hay algunas referencias respecto al tiempo. Y los relojes. Los relojes son módulos de hardware y software que permiten medir el tiempo real. Pueden ser internos o externos. Y entonces hay características importantes que hay que tomar en cuenta. Características estáticas son la representación del tiempo, resolución, intervalo de valores, y características dinámicas como la granularidad, la exactitud, la estabilidad, la variación o movimiento. Relojes de tiempo de ejecución. Permiten medir el tiempo de ejecución que ha consumido una actividad. Hebra de sistema operativo o tarea de ADA. Desde su inicio. Se puede usar para medir el tiempo de ejecución de un segmento de código. Problema: ¿cómo medir el tiempo de ejecución en el peor caso? Los programas no se ejecutan siempre igual. Algunos componentes de la arquitectura introducen variaciones de gran escala. El caché, la segmentación, la ejecución especulativa. Soluciones: modelos y procesadores más sencillos. Técnica del doble bucle. Esto elimina el tiempo consumido en el código instrumental. Acá tenemos el código clock, execution time clock, para i igual 1 hasta n, hay que hacer una secuencia, esto es en ADA, de instrucciones. Luego hay un execution time clock, donde otra vez se hace una secuencia, y así, y el execution time es la diferencia de t1 menos t0 menos t2 menos t1 entre n. Entonces, de esa forma, haciendo una técnica del doble bucle, se elimina el tiempo consumido en el tiempo o en el código instrumental, ¿no? Retardos. Un retardo suspende la ejecución de una tarea durante un cierto tiempo. Hay dos tipos: el retardo relativo, donde la ejecución se suspende durante un intervalo de tiempo relativo al instante actual, y un retardo absoluto, la ejecución se suspende hasta que se llegue a un instante determinado de tiempo absoluto. Ejecución de un retardo. Tenemos acá la instrucción del retardo. Entonces tenemos retardo especificado, hay un error de granularidad, interrupción inhibida. El retardo termina acá, entonces hay un preparado y una ejecución. Limitación del tiempo de espera. A menudo conviene limitar el tiempo durante el cual se espera que ocurra un suceso. Ejemplo: acceso a una sección crítica. La espera está limitada por la duración de la sección crítica. Entonces, sincronización condicional, ADA, llamada a una entrada protegida con barreras. En POSIX espera una variable de condición o un semáforo. Cita entre dos tareas, ejecución de una acción. Temporizadores. Un temporizador es un mecanismo de hardware y software que permite avisar de que ha transcurrido un cierto tiempo, una sola vez desde que se arma o periódicamente. El mecanismo por el cual se avisa depende del sistema operativo y del lenguaje de programación. En POSIX son señales, en ADA mecanismo de lenguaje, selección temporizada. Atributos temporales. Los atributos temporales de una secuencia de instrucciones definen un marco temporal para su ejecución. Entonces acá tenemos en la línea de tiempo y se inicia el suceso de activación y por acá se culmina el suceso de activación. Entonces hay un tiempo de respuesta, hay una latencia y hay un tiempo de cómputo que puede ser determinado. Parámetros temporales. Tenemos D, plazo de respuesta, L, tiempo límite, JM, latencia mínima, Jmax, latencia máxima, C, tiempo de cómputo máximo,
T, periodo, o fase, aperiódica o esporádica. Requisitos temporales de tareas. Los marcos temporales suelen ir asociados a tareas o procesos. Generalmente se trata de ejecutar tareas periódicas, ejecutar tareas esporádicas cuando ocurren sucesos correspondientes, completar la ejecución de todas las tareas dentro de un plazo de respuesta. A veces se exige que la entrada o salida de una tarea se efectúe en intervalos regulares. Entonces la desviación se llama fluctuación o jitter. Análisis temporal. Si el sistema cumple determinadas propiedades estructurales, modelo de tareas, se puede analizar su comportamiento temporal. Los métodos de análisis temporal están estrechamente relacionados con la planificación de tareas. El método de planificación debe asegurar un comportamiento temporal previsible y analizable. Fallos temporales. Una tarea puede incumplir su plazo por varias razones. El tiempo de cómputo no está bien calculado. El análisis de tiempo de respuesta no es realista. Las herramientas de análisis contienen errores. No se cumplen las hipótesis de diseño. En estos casos hay que detectar los fallos. Si el sistema es crítico, debe recuperarse. Detección de fallos temporales. Fallos que se refieren al tiempo transcurrido. Por ejemplo, incumplimiento de plazos. Fallos que se refieren al tiempo de cómputo. Temporizadores de tiempo de cómputo. Haciendo un resumen, hay 4 aspectos importantes relacionados con el tratamiento del tiempo. Las medidas del tiempo mediante relojes, los retardos y temporizadores, limitación del tiempo de espera, especificación de requisitos temporales. Los atributos más importantes de un marco temporal generalmente asociado a una tarea son esquema de activación, periódico esporádico, plazo de terminación, latencia de activación, tiempo de cómputo máximo. Bien, hemos culminado el tema 3. Nos estaremos viendo en el siguiente tema. Hasta entonces.